Hola, muy buenas. Es un placer para mí estar con todos vosotros, con la audiencia de todos los países, en un nuevo vídeo. En este caso vamos a tener a un invitado especial porque nos va a hablar de su trabajo y qué nos puede aportar toda su visión de la medicina tradicional china. En primer lugar, daros los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis viendo este vídeo. Bueno, sin más preámbulos, os quiero presentar a Roberto Carlos Solís. Roberto Carlos Solís es un colega de la medicina china, doctor en medicina china, que tuve el gusto de conocer en el año 2005, pero a través de internet y a través de emails que nos mandábamos para compartir sus trabajos. En aquellos entonces yo estaba trabajando sobre un libro de oncología y él me aportó una fórmula magistral de fitoterapia que estaba incluida en ese libro. Desde el 2005 hasta el 2016 que hemos tenido ahora el placer de conocernos, y me gustaría que él se presentara, dijera por qué un bioquímico consigue llegar o consigue formarse, ¿no?, como acupuntor, no solamente como acupuntor, sino como doctor en medicina china, pasando por la psicología clínica, etcétera. Así que, por favor, sin más preámbulos, coméntanos, ¿cómo puede ser que un bioquímico llegue a donde has llegado tú? Realmente me recuerdas a mi padre, ¿no? Cuando estaba en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, estaba estudiando bioquímica, y un buen día le digo a mi padre: papá, creo que debo hacer un cambio en mi vida, tengo que acercarme más a las personas, y creo que yo en un laboratorio no me veo toda la vida dentro de un laboratorio. Yo creo que debo acercarme más a las personas, debo ver su problemática. Y entonces a mi padre no le gustó aquella idea, realmente, cambiar un poco la dinámica de una bioquímica, y yo le propuse, pues, un poco como propuesta, ¿no? No me atrevía mucho porque mi padre era muy rígido en ese tema, ¿no? Y me dice: bueno, ¿qué vas a hacer? Y digo: bueno, pues mira, quiero matricular la carrera de psicología, especialidad en clínica. Es que de una ciencia exacta a una ciencia tan subjetiva como la psicología, tu padre... Incluso le dije: no, pues no te preocupes, voy a entrar dentro de la especialidad en clínica. Y bueno, pues un poco como que me hizo una resistencia tremenda aquello, ¿no? Y yo dije: bueno, pues esta es la manera de que yo me acerco más a la gente, veo sus problemas. Efectivamente, matriculé la carrera de psicología en la especialidad de clínica y terminé mi carrera de psicología. Y, claro, la bioquímica me dio una base y tengo que agradecérselo siempre, porque hoy en día todo lo que he hecho es gracias a esa base bioquímica que tengo. De hecho, tus fórmulas de medicina china están teniendo mucho éxito, y seguramente que venga de tus conocimientos de la medicina china, pero también de la parte bioquímica. Por supuesto. Porque antes me has estado hablando de la astragalus y de su base molecular, con lo cual, claro. Entonces, ahí está tu ventaja. Ahí, digamos, es un poco el soporte en el cual yo me baso para el desarrollo posterior de todas estas fórmulas que he creado. ¿Qué sucede? Cuando termino la psicología clínica, que veo la problemática de las personas, veo también la relación tan, digamos, no se podía separar una emoción de un problema a veces somático. Por ejemplo, yo veía personas que traían una fibromialgia, una fatiga crónica, pero que en su base había un problema emocional muy fuerte, y habían pasado a veces por hechos traumáticos. Entonces, ahí es donde yo empiezo a buscar relaciones, y mire por dónde me encuentro con los años la medicina tradicional china, la cual presenta muy bien descrita la relación que existe entre los órganos, las emociones, entre los tejidos del cuerpo, incluso yo diría más, que hasta en el comportamiento biológico que existe en las células
la medicina china lo describe en un significado, en unos conceptos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, pues voy a estudiar a fondo la medicina china. Y empecé a estudiar medicina china hasta llegar a la máxima titulación que se da en Pekín, que es Doctorado Internacional de Medicina China. Desde luego que sí, yo te llevo siguiendo desde el 2005 y no has parado. La verdad que te doy la enhorabuena por donde has llegado y me resulta muy conmovedor ver cómo un psicólogo clínico llega a la medicina china, porque tu camino me recuerda mucho al mío, pero al revés, ¿no? En mi caso es de la medicina china, me di cuenta que muchos de nuestros pacientes necesitaban una ayuda profesional, no un consejo, sino una ayuda seria, ¿no? Que un psicólogo muchas veces tiene que estar preparado, un psicoterapeuta, para dar esos consejos, por lo cual en eso me siento muy afín a ti. Y de hecho, repito, ¿no? Estoy muy contento porque yo te conocí en un trabajo. En aquel entonces yo estaba trabajando sobre el cáncer, hice una publicación y una compañera que teníamos me habló de ti y me puse en contacto contigo. Me gustaría que explicaras, porque yo sé que has hecho varias fórmulas, de hecho vamos a hablar del libro suyo, pero más adelante, antes de hablar del libro, me gustaría hablar que nos hablaras de tus fórmulas, porque sé que has hecho la que compartiste en mi trabajo, pero luego has ido evolucionando. Coméntanos un poco la evolución de esas fórmulas. Sí, bueno, la primera fórmula, la cual aparece en tu libro, y bueno, fue una aportación que en China, yo lo que hice fue hacer una explicación de la fisiopatología, de cómo se forma una masa patológica. En China, el cáncer como concepto occidental no se concibe igual. Es decir, que aquí es evidente. Ellos plantean de que existen determinados tipos de cáncer que tienen sus particularidades en cada enfermo y que cada enfermo se comporta de una manera, con conceptos muy establecidos en la medicina tradicional china. Entonces mi tarea era complicada porque yo tenía que hacer la traducción del significado y del lenguaje chino al lenguaje occidental para que fuera entendible porque una fórmula determinada iba a servir como para ayudar a tratar o a integrarse en los tratamientos de masas patológicas, entre ellos tumores, quistes, etc. Entonces empecé a buscar los factores que realmente incidían y me encontré tres factores fundamentales que la medicina china los tiene muy bien definidos. Uno es el factor o el concepto de Tan, que es el clúster de racimo, esta acumulación tóxica que se acumula en el organismo y que el organismo ya no puede metabolizar a partir de una humedad retenida en el tiempo, retenida en el organismo y que las células ya no soportan, y entonces esto se solidifica y se vuelve lo que llamamos grasa tóxica. Este es el concepto, digamos, para que los que me están escuchando me puedan entender. El TAN es esto. Esto es un factor. Después ese factor conlleva a otro que se llama en medicina china rehuo o fuego ardiente. Okay. ¿Qué cosas se puede traducir esto en la biología o en la bioquímica? Bueno, pues no es más que la fiebre celular o el calor tóxico que dice la medicina china que se provoca a partir de una acumulación de TAN, del concepto anterior. Entonces ya tenemos dos factores, TAN, rehuo, es decir, TAN, grasa tóxica y fiebre celular. Yo dije, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante y me encuentro con otro factor que se llama Feng, que es viento interno, que le llama la medicina tradicional china. Este viento interno tiene una interpretación en Occidente, por muy poético que parezca, y es, curiosamente, la expansión de esa célula que ha mutado, la cual yo considero que lo que hace es la llamada metástasis o expansión a nivel de la sangre y los líquidos orgánicos. Bien, tenemos los tres factores, tenemos el TAN, tenemos el rehuo y tenemos el Feng. Pero hay un cuarto factor, y hay un cuarto factor muy importante, y es la parte que tú entras en tu libro, que es la parte inmunológica, la inmunodepresión que se provoca en todos los órganos. Cuando hay estos tres factores provocan una debilidad en los órganos, los cuales ya el hígado no funciona igual, ya el vaso, páncreas tampoco, ya el riñón tampoco. Entonces se va volviendo una deficiencia generalizada en esto. Y yo con los años también he investigado que existe un quinto factor, que es la herencia. La herencia que tenemos.
De hecho, siempre insisto en las madres fumadoras, en las personas que tienen hábitos tóxicos, tener cuidado porque eso, genéticamente, la memoria genética de las células lo puede transmitir. Y esto es algo que estoy diciendo como nuevo, que quizás no lo he dicho en otras ocasiones, pero lo digo ahora, que tengo esta oportunidad. Tener cuidado con esos hábitos tóxicos porque pueden ser genéticamente dañinos para la creación de nuestros seres queridos, por ejemplo, nuestros hijos o nuestros nietos del día de mañana. Porque es indudable que bioquímicamente las células adquieren una memoria. De hecho, se sabe que madres que tienen hábitos tóxicos, los niños traen predisposición genética sobre esto. Entonces, bueno, este sería un quinto factor. Entonces, Pablo, cuando yo veo estos 5 factores, que todo eso puede provocar un desarrollo de una masa patológica, y yo no estoy hablando ya de cáncer, sino estoy hablando de un simple tumor, un simple quiste, o que todo eso, entonces, que yo digo, bueno, ¿qué necesitamos aquí para resolver este problema? Necesitamos plantas, primero, que disminuyan el calor, plantas que dispersen el TAN o la grasa tóxica, plantas que eliminen el viento y plantas que tonifiquen el sistema inmune, que tú genialmente lo has hecho en tu tema. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo formular la fórmula llamada ATT, en aquel momento ATT 2005, que después se modificó para ser la que hoy tenemos en toda España, que se llama ATT 14. Muy bien. Yo quería, has tocado temas fundamentales en el mundo de la oncología. Lo que tú llamas fiebre, ¿no? Fiebre celular, hoy en día se considera lo que es la inflamación crónica, que actúa como factor epigenético, estimulando esa predisposición genética que tenemos. Me parece increíble, ¿no? Y desde luego que tu trabajo en fitoterapia creo que es fundamental para el tratamiento de estas masas, ¿no? Estos quistes blandos o duros, ¿no? Que se pueden catalogar como tumores benignos o malignos. Y luego toda la teoría de la metástasis, que casa muy bien con la teoría del viento, que también controla tu fórmula. Yo creo que desde luego el enfoque integrador es fundamental. Pero sin embargo, a mí me gustaría, antes de que nuestros oyentes, porque lo van a preguntar, y yo sé que esto va a ser un punto complicado, y me gustaría saber si tú puedes darles una contestación, y si no puedes, pues buscar cómo solucionarlo. Porque esta fórmula de las que tú hablas, y luego nos vas a hablar de otra también muy buena, y luego de tu libro, pero una persona que viva en México, o que viva, un oyente nuestro ahora mismo de Argentina, o que viva en Perú o en Cuba, ¿cómo puede encontrar tu fórmula? O lo que tiene que hacer es encontrar la fitoterapia que tú has formulado, lo que va a describir el libro. Bueno, realmente la fórmula en este momento, gracias a los laboratorios que la están fabricando, yo no la fabrico ni la comercio, lo advierto porque no soy el que fabrico ni la comercializo tampoco, es decir, esto fue una decisión de laboratorios farmacéuticos que lo están haciendo. Ellos lo han puesto en el mercado internacional en este momento. O sea, creo que la fórmula se puede llegar a través de cualquier distribuidor o farmacéutico. Sí. En el mundo entero. Vale, yo les voy a poner el nombre de la fórmula para que lo encuentren. Ahora, coméntanos un poquito, porque luego aquí, Lumonki es una fórmula que también luego os pondré en los créditos. Cuéntanos un poquito esta fórmula, qué es lo que hace. Bien, esta fórmula surge por una clínica, por un trabajo clínico durante años que yo llevaba. Yo veía que venían a mi consulta muchas personas con problemas de deficiencias inmunológicas, pero también deficiencias energéticas. Muchas personas tenían un cansancio crónico que no resolvían con tonificantes. Mucha gente tomaba un café azucarado todo el día, estaban tomando café para estarse manteniendo y se sentían constantemente cansados. Entonces yo dije, bueno, aquí hay un problema no solo de tonificación, sino también un problema de nutrición y un problema de evitar ese escape energético que tiene la persona. ¿Qué sucede? Yo cuando empiezo a estudiar en la fitoterapia china, existen fórmulas magistrales de la fitoterapia china que actualmente se aplican en China, como es la Basenpian, que todo el mundo la conoce, que le llaman los 8 tesoros chinos. Esta fórmula tiene
plantas que tonifican la energía y nutren la sangre. Pero yo veo que esto servía para un breve tiempo, no para mantenerlo. Y ahí es donde me doy cuenta que lo que necesitábamos es tener esas plantas bien tonificantes y nutrientes, pero necesitamos también tener una astringente que nos mantuviera esa energía durante un largo tiempo. A nivel de enlaces moleculares empezamos a trabajar en ello y me sorprende que en los Estados Unidos hay un medicamento que afirma y que comprueba bioquímicamente que con una sola molécula del astrálago se puede ralentizar el acortamiento de los telómeros, lo cual ellos están diciendo que puede, digamos, envejecemos más lentamente. Bueno, pues choca con mi fórmula y digo, bueno, mi fórmula, la planta, el emperador de mi fórmula, el ministro de mi fórmula, el que lleva todo, digamos, lo principal es precisamente el astrálago. Increíble. Entonces fue una cosa que me sorprendió a mí mismo y dije, bueno, yo lo que ahora necesito es una planta que sea astringente de ese chi y de esa sangre, o chue, como se dice en China, que mantiene el cuerpo. Y busqué una que para mí es la mejor planta que puede existir para eso, que es Echisandra chinense. Muy buena. Y esta es la que preserva ese chi. Entonces, en esa interacción que existe entre los tonificantes y nutrientes, esta lo conduce hacia adentro en vez de hacia afuera, lo cual la persona que la empieza a necesitar, pues ves que la curva no solo es de un breve tiempo, sino de largo tiempo, y se mantiene en el tiempo. De ahí que se recuperan tan rápidamente. Increíble, porque además hoy en día nuestros pacientes el primer síntoma que presentan es el cansancio, está presente en casi todas las patologías. De hecho en China, cuando yo la presento, ellos me dicen, la magistral de ellos, la Basenpian, y es una de las mejores, para mí es una de las grandes fórmulas de la medicina china. Cuando ven esta dicen, hombre, es que esta tiene el componente que lo preserva en el tiempo, es la Basenpian preservada en el tiempo. Entonces, bueno, pues ahí está la importancia de esta fórmula. Increíble. Estaríamos horas y horas, pero hemos venido a presentar sobre todo su trabajo, su último trabajo, que se llama Secretos de 4 fórmulas chinas, donde lo podrán conseguir si quieren en Amazon. Ya pondré yo también la página donde pueden acceder a él. Es un libro donde él nos habla de sus diferentes fórmulas, sus diferentes plantas que están integradas en estos compuestos que él hace. Pero háblanos del libro, dinos exactamente qué va a encontrar el lector cuando consiga este ejemplar. Realmente el libro se hizo como una especie de dossier para explicar de forma sencilla a cualquier persona de qué se trata esta fórmula, o la ATT, o la Noectar-Chi, o sea, las fórmulas que aparecen. Es de forma sencilla, va a encontrar los componentes, sus efectos en la medicina china, sus efectos en la medicina occidental, qué aplicaciones tiene farmacológica para una determinada patología y hasta qué dosis se puede llevar en una determinada planta. ¿Qué sucede? Que este conocimiento que va a ir adquiriendo el lector, en la medida que lo va leyendo, le va a explicar también la fisiopatología, o cómo se forma, por ejemplo, una masa patológica, o por qué la persona, un deportista que necesita de una carga física fuerte, por qué se mantiene en el tiempo. Él lo va a explicar, porque ese libro se lo va a explicar muy fácilmente. Increíble. Por ejemplo, también hay una fórmula que no hemos hablado, que es la del colesterol. Cómo se concibe el colesterol en la medicina occidental y cómo lo considera la medicina china. Yo hablo de ello también. Y eso es lo más, para mí, lo que más valor tiene es que abre un camino de integración entre las dos medicinas y que no existen diferencias, que las dos van en un mismo. Lo que pasa es que hay que interpretar esos significados. Ya está. Una vez que los interpretas, es muy fácil integrar. Me parece esto último que has dicho es muy importante, porque el trabajo que estamos intentando desarrollar en nuestro canal de Acupuntura Científica precisamente es tu trabajo, ¿no? El intentar entender la medicina china desde las dos perspectivas, ¿no?
porque yo creo que la medicina china enriquecería a la medicina occidental y la medicina occidental enriquecería a la medicina china. Yo creo que cada vez más profesionales como tú están generando ese enlace de las dos miradas, que es lo que nosotros buscamos. Yo creo que a nuestros oyentes, ¿no?, estáis deseando que hagamos más preguntas, pero bueno, ya hemos cumplido casi 20 minutos de vídeo. Por favor, todas las dudas que tengáis, escribirlas aquí abajo, que seguramente os contestemos. Y si se os ocurren algunas preguntas y queréis preguntarle más, seguramente que el doctor Roberto Carlos estará dispuesto a cedernos otra entrevista para hablarnos del colesterol, que yo sé que os ha gustado, para hablarnos de la fitoterapia, para hablarnos de cosas que seguramente sean enriquecedoras en nuestro quehacer clínico y en nuestra profesión, que es lo que hacemos. Así que quiero felicitar a Roberto por estos minutos que has concedido a nuestra audiencia. Que es un medio para llegar a las personas y que un poco que conozcan un poquito más de este camino nuevo, que en Occidente es nuevo, pero que lleva más de 5.000 años. Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias.